Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores estudiantes, señores y señoritas. Eh, en este corto video vamos a hablar sobre lo que es operadores lógicos. ¿A qué me refiero con operadores lógicos? Operadores lógicos, como dice aquí esta pequeña oración, son los nexos entre las proposiciones y son partes invariables de la oración. ¿A qué se refiere eso? Un nexo es algo que une, puede ser una palabra o un símbolo, cualquiera de que ésta sea. Son partes que unen una oración con otra oración. Por ejemplo, en la oración yo tengo una manzana roja y verde. El nexo entre ellas es la palabra y. ¿Por qué? Porque tengo un lado, yo tengo una manzana roja y por otro lado tengo otra oración, yo tengo una manzana verde. Si las quiero unir, tengo que utilizar un nexo, una preposición o algo parecido, hablando desde el punto gramatical. Pero en este caso, como dice esta oración, perdón, este concepto, los operadores lógicos son los nexos entre las proposiciones y son partes invariables de la oración. ¿A qué se refiere? También esa parte, como les indiqué, un nexo es algo que une dos oraciones. Por ejemplo, tengo las proposiciones A y B. A, me saco la lotería, B, me compro una casa. En este caso, yo tengo dos proposiciones que son, como ya las sabemos, son proposiciones simples. Pero ¿cómo yo las voy a unir ambas? Ambas yo las voy a unir con alguno de estos operadores lógicos. Y dependiendo del operador lógico que yo vaya a utilizar, es el significado que vaya a tener la oración final o en este caso la proposición. Ya les voy a indicar qué tipo de proposición me va a salir de la unión de estos dos. Aquí en ejemplo, vamos a poner lenguaje formal, que eso me faltó. Ya. Ahora, en el ejemplo, por ejemplo, de la negación. La negación es el operador lógico más básico y más importante, y uno de los más importantes que a ustedes les va a ayudar en algunas ocasiones. Este es el símbolo. Ese simbolito lo voy a hacer más grande para que lo vean bien. Es de esa forma y su lectura es de no. Esa no es la única interpretación o la única lectura que usted le puede dar. Puede tener, o la más básica que tiene es no, pero también puede alguna palabra que usted la vea y la identifique con algo que esté negando. Por ejemplo, tampoco. Eso es una palabra de negación. Generalmente usted lo va a encontrar como no o tampoco. Ya. Un ejemplo puede ser, voy a tomar la A y yo voy a indicar aquí, no me saco la lotería. Ya, eso es la traducción o la aplicación en este caso. La aplicación en este caso de la negación de la proposición. Como estoy utilizando la proposición A, yo voy a tomar este símbolo y le voy a escribir al lado A. Ya, esto se lee obviamente A y esto se lee no A o negación de A. Ya, este es el ejemplo y este es lo que se llama lenguaje formal. Haciendo un paréntesis, ¿qué es el lenguaje formal? El lenguaje formal en la lógica matemática es cuando usted va a escribir una proposición, pero solo con sus símbolos. Ojo, voy a escribirlo aquí. Se escribe la proposición, pero solo sus símbolos. Ya sabemos que una proposición yo la puedo reemplazar con una letra, en este caso A, y
el ejemplo, a pesar de que está escrito en letras, no me saco la lotería, estoy usando esto, le uno con este de acá, pero yo no puedo escribir todo o todas las proposiciones cuando estemos viendo las proposiciones compuestas, yo no la puedo escribir literalmente de esta forma, no, yo la leo de esta forma, la leo como el ejemplo, vamos a poner aquí, modo lectura, pero como yo la voy a escribir es en el lenguaje formal o también llamado simbólico. Y eso es la negación de A o no A, como yo lo quiera leer. Y esto es, se escribe la proposición pero solo sus símbolos. Ahora, cabe destacar aquí en algo que ya se han de haber dado cuenta, que en la proposición, el operador lógico, perdón, de negación solo puede trabajar con una sola proposición o una agrupación de proposiciones. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener esto A, un operador lógico cualquiera, B, y a esto yo le voy a obtener, yo le voy a indicar la negación. Ya, pero eso ya vamos a hacer un pequeño ejemplo de aquello. Pasamos con la conjunción. La conjunción es un operador lógico que va a funcionar o va a unir dos o más proposiciones simples para formar una proposición compuesta. Su símbolo es este sombrerito que usted lo ve, tal cual está ahí, y se lee como I. Claro está que el modo de lectura de la I no es la única lectura, tiene otras palabras claves, como son el punto, bueno, que es un signo de puntuación, pero la otra palabra clave, aparte de la I, es, la otra palabra clave es pero, otra palabra clave puede ser ya un signo de puntuación como el punto seguido, la coma, el punto y aparte, y también el punto y coma. Repito, las palabras claves y los signos de puntuación claves en el operador lógico de conjunción, o que usted lo interpreta como una conjunción, no solo es la I que está ahí listado, aquí puesto, no. También es el pero, también el signo de puntuación punto seguido, el punto aparte, el punto y coma y la coma. ¿Correcto? Ya, la conjunción, para poder aplicarla, usted le va a necesitar dos o más proposiciones. Por una sola no la puede usted escribir. Usted necesita dos o más. Ya, esta proposición, ¿cómo yo la voy a indicar? Yo digo, me saco la lotería y compro una casa. Ya, en el lenguaje formal yo voy a hacer lo siguiente. Yo escribo A y B. Nada más que eso. ¿Por qué? Porque tengo A, que es me saco la lotería, como está aquí escrito, el operador lógico, que es el nexo entre esta, y la última proposición, en este caso B, que es compro una casa. ¿Se fijan? A y B significa esto aquí en letras o como lo debo leer, y en el lenguaje simbólico o formal se escribe de esta forma, A y B. Ya. La disyunción, en cambio, se escribe con el símbolo V o B pequeña. La lectura es O. Es prácticamente la única lectura que usted le va a dar, salvo que tenga algún tipo de oración en donde usted tenga implícitamente un significado de O.
¿A qué se refiere con la disyunción? La disyunción se refiere que usted va a hacer una cosa o hará otra. En este caso, me saco la lotería o, vamos a ponerlo con tilde, o compro una casa. ¿Sí? El nexo entre estas dos proposiciones es la o, tal cual está aquí. Y yo la voy a escribir de esta forma, A, V, B. ¿Sí? La disyunción exclusiva, en cambio, se escribe con este símbolo V subrayado. Para que lo vean mejor, V subrayado, y se va a leer con esta parte. O, una oración, o. ¿Cómo yo lo voy a escribir o cómo lo voy a leer si es que yo veo este símbolo? El símbolo, en primer lugar, va a estar aquí. El símbolo estará aquí. Vamos a copiarlo mejor. AVB, bueno, se me puso subrayado en todos, pero no va en todos. Simplemente es efecto de la celda. Solo se subraya la V nada más. Y aquí, ¿cómo yo lo voy a escribir? Este símbolo o este lenguaje formal, ¿cómo lo voy a leer? Yo lo voy a leer de la siguiente forma. O lo voy a leer de esta forma, sí. O me saco la lotería o compro una casa. Ya, ese es el modo de lectura o el ejemplo de este lenguaje formal. Es decir, esto significa esto porque las proposiciones A y B son esas dos de aquí. Ahora pasando al condicional, el símbolo es una flecha que da para la derecha. Se lee como si la proposición entonces. ¿Cómo yo la voy a representar aquí? Yo la voy a representar de la siguiente forma. Yo tengo A, flecha B. ¿Y cómo yo voy a indicar aquí? ¿Cómo la voy a leer? Este A entonces B, ¿cómo lo voy a leer? Si me saco la lotería, entonces compro una casa. Y aquí tengo el si, la proposición A, luego viene el entonces y la proposición B, tal cual está listado en el lenguaje formal. Y por último tenemos el bicondicional. Este símbolo se lo lee como sí y solo sí. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Ese símbolo quiere decir que yo hago algo o hago otra cosa, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Nuevamente con esta parte. ¿Cómo yo voy a leer este símbolo con las preposiciones A y B? Yo lo voy a leer de la siguiente forma. Me saco la lotería si y solo si compro una casa. Claro, no le prestamos atención ahorita al sentido real de esto, porque obviamente no tiene sentido si es que me saco una lotería solo si me compro una casa. Obviamente tendría que ser al revés. Pero para efectos de verificar o cómo escribir esto, bien que valga esta parte de aquí. Ya. Ahora, ya teniendo los lenguajes formales de cada uno de los operadores lógicos, tengo los modos de lectura. En la lectura tengo lo que significa y tengo cada uno de los símbolos. Ahora
Esta no es toda la parte. ¿Por qué? Porque yo tengo las proposiciones y las tengo unidas a través de un operador lógico. Pero, ¿qué nombre reciben todas estas de aquí? Estos ejemplos o modos de lectura. Estos ejemplos o modos de lectura también se los conoce como proposiciones compuestas. Ya, pero vamos a poner mejor esta parte de acá. Esto se lo conoce como proposiciones compuestas o proposición compuesta. Vamos a ponerle mejor. ¿Por qué? ¿Por qué se llama proposición compuesta todo esto? Todas estas se llaman proposiciones compuestas por la sencilla razón de que están unidas más de una proposición simple. Es decir, la agrupación de proposiciones simples es lo que se conoce como proposición compuesta. En este caso, donde hicimos los ejemplos de conjunción, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional, se van a llamar proposiciones compuestas. Ahora, si ustedes recuerdan, en clases anteriores les había escrito sobre los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Los valores de verdad podían ser 1 o 0, siendo 1 considerado un valor verdadero o el 0 un valor falso. Ya. Esto de aquí, ¿cómo lo voy a utilizar? Ya, el operador lógico no solo se lo conoce con su símbolo, no solo es un operador lógico como tal, también tiene una tablita o valores de verdad, o una agrupación de valores de verdad, o mejor dicho, una tabla de verdad. ¿Cuáles son las tablas de verdad de esto? Vamos a numerarlo para ahorrar un poco de espacio. Y pondremos aquí las tablas de verdad de los operadores. Aquí de la negación. De la negación vamos a tener, como solo se aplica a una sola proposición, vamos a tener que es A y el resultado vamos a ver que es negación de A. Ya. ¿Cuáles son los valores de verdad que puede tomar una proposición? Una proposición solo puede tomar dos valores de verdad, el 0 y el 1. La negación quiere decir que yo voy a negar lo que estoy diciendo. En el ejemplo, la proposición A es me saco la lotería y cuando se le aplica la negación es no me saco la lotería. Así que si esto es me saco la lotería y esto es no me saco la lotería, entonces lo que estoy haciendo es esta proposición la estoy negando. Y cuando le aplico la tabla de verdad o lo estoy viendo desde la tabla de verdad, quiere decir que la negación, todo lo que es 0 lo hace 1 y todo lo que es 1 lo hace 0. Eso significa negar una proposición. Negar una proposición significa esta parte de aquí. Todo lo que tiene que ver con el valor de verdad de la proposición, yo lo que tengo en 0 lo transformo en 1 y lo que tengo en 1 lo transformo en 0. Nada más que eso. Ahora, con el valor de la conjunción. Ya, la conjunción voy a trabajar, como está en los ejemplos, voy a trabajar con dos proposiciones. A, en este caso B. Como ya habíamos visto brevemente lo que son las tablas de verdad, la tabla de verdad de dos variables ya sabemos que se saca con 2 a la n, siendo n el número de variables, y el resultado me va a salir en el número de combinaciones. En este caso voy a tener 4 combinaciones, empezando desde el 0, 1,
y el último va intercalado. Ya, ¿cómo es el A y B? La tabla del A y B va a ir de la siguiente forma. Ya, quiero que se den cuenta en algo y lo voy a subrayar con amarillo. La conjunción como tal, solo va a tener un valor verdadero cuando ambos sean verdaderos. Es decir, cuando el valor de verdad de tanto de A como B sean ambos 1, el A y B va a ser verdadero. No hay más. No hay más. Vamos viendo el de la disyunción. En este caso, disyunción, ya hemos hablado que es A o V, B. Y aquí los resultados van a ser un poco más diferentes. Ya, vamos a ver por qué. ¿Por qué van a ser diferentes los resultados? Porque la tabla de verdad va a ir de la siguiente manera. Miren, cuando tengo dos proposiciones y tengo y voy a hacer una disyunción, el A o B, solo será falso, es decir, 0, tendrá un valor de cuando tenga valor de 0 en las dos proposiciones, solo será 0 en esa parte. Nuevamente, solo será falso el A o B cuando yo tenga dos proposiciones que sean 0, es decir, cuando tenga las dos que son falsas. Para el resto de combinaciones será verdadero, es decir, basta que haya un 1 o ambos 1 en la disyunción y será igualmente verdadero. Mire, fíjense que es distinto de la conjunción. En la conjunción, los dos deben ser 1 para que la conjunción sea 1 o verdadero, y para el resto de combinaciones será falso. La disyunción es al revés. Las dos tienen que ser 0 para que el resultado de la disyunción sea falso, y en el resto de los casos será verdadero. Ahora, en este caso, la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva igualmente trabaja con los dos A, V, B. Y este subrayado, vamos a ver si lo cambio aquí también. Listo. Yo voy a tener asimismo la misma tabla de verdad. Voy a tener la misma tabla de verdad. Vamos a ponerla en formato. Y aquí, en la disyunción exclusiva, ¿se acuerdan que decía era o la proposición y o? Quiere decir que yo voy a hacer algo, o hago una cosa o hago otra, pero no puedo hacer ambas. ¿Cómo se lo traduce en la tabla de verdad? Se lo traduce de la siguiente forma: 1, 1, 0. Si se fijan, lo pueden ver de esta forma. Cuando sean iguales es 0, o si lo quieren ver de otra forma,
cuando son diferentes es 1. Eso es la disyunción exclusiva. Me está indicando a mí de que yo puedo solo realizar una acción o la otra. No puedo hacer las dos al mismo tiempo. Esto se aplica más que nada en un ejemplo típico de algún viaje. O me voy a Guayaquil o me voy a Quito. Pero no me puedo ir a Guayaquil o Quito al mismo tiempo. O no puedo estar dos veces en un mismo lugar. O estoy aquí, o estoy dentro de casa, o estoy afuera. Pero no puedo estar en ambas. Hablando desde el punto de vista lógico, obviamente, porque hay algunos escapes en donde sí se puede realizar las dos acciones al mismo tiempo, pero no estamos evaluando eso al momento. Es algo bastante objetivo, bastante puntual. Ahora, tengo el operador condicional. Disculpen. Tengo aquí mismo los operadores y aquí yo voy a indicar con una flecha y asimismo lleno la tabla tal cual está. Y aquí en el condicional yo voy a tener el siguiente comportamiento. Ya van a verlo. El condicional va a ser verdadero para todas las combinaciones excepto la tercera. Es decir, cuando yo tengo un 1 y un 0, esto de aquí será 0. En el resto de combinaciones será 1. Incluso cuando ambas proposiciones sean falsas, aplicando el condicional entre ambas proposiciones será verdadero. Solo será falso cuando tengo una proposición en 1 y la segunda proposición en 0. Solo ahí será 0. ¿Sí? Este operador del condicional es uno de los más importantes que vamos a ver en este parcial y usted debería grabárselo un poquito. ¿Por qué? Porque es la base de lo que vamos a ver posteriormente a lo que se llaman razonamientos. Ya, los razonamientos los vamos a ver brevemente, no brevemente, los vamos a ver en realidad, los vamos a ver en una sola clase analizando algunos de ellos. Ahora, pero por el momento vamos viendo en esto de aquí. Y el último, que es el bicondicional. El bicondicional, asimismo, tiene, vamos a copiar esta mejor de acá. Tiene esta nomenclatura, pero obviamente el símbolo es diferente. Vamos a sacarle esto para hacerlo desde cero. Ya, el bicondicional, ¿cómo se lee? Acuérdense que el bicondicional se lee sí y solo sí. El sí y solo sí, ¿dónde me va a hacer o cómo va a ser su tabla de verdad? ¿Dónde será verdadero y dónde será falso? El sí y solo sí significa, o el bicondicional en este caso, significa que ambas proposiciones o ambas condiciones tienen que cumplirse para que sea verdadero. Si una de las dos no se cumple, entonces es falso. ¿Cómo lo traduzco eso en la tabla de verdad? De esta forma. Ya, aquí en este caso serán verdaderos cuando son iguales y cuando son diferentes. Cuando son diferentes será falso. Fíjense. Verdadero cuando son iguales y falso cuando son diferentes.
¿Por qué? Porque si estoy hablando de que el bicondicional debe cumplir las dos condiciones, porque le digo sí y solo sí, entonces la tabla de verdad es esta parte. Ambas tienen que ser iguales, ambas tienen que cumplirse para que sea verdadero. Si una de las dos no se cumple, o se cumple a medias o parcialmente, entonces automáticamente esto lo hace falso. ¿Estamos? Ya, eso es lo que compete a las tablas de verdad, de los operadores lógicos. Son 6 operadores lógicos. Estas de aquí son las llamadas proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas es nada más ni nada menos que la unión de dos o más proposiciones simples a través de un operador lógico, tal cual como está aquí. La unión de dos, en este caso dos o más proposiciones a través de un operador lógico, en este caso la i, para formar una proposición compuesta. ¿Estamos? Ya. De esta parte de aquí, de esta partecita de aquí, tenemos también lo que es el análisis sobre una tabla de verdad de una proposición compuesta. El análisis de aquello también es importante porque lo vamos a seguir viendo hasta lo que son razonamientos, y esa parte la retomamos en clase. Bien, señores, señoritas, espero que hayan entendido esta partecita de operadores lógicos, que les haya quedado un poco más claro. Este archivo voy a tratar de enviárselos a todos ustedes para que lo tengan, y nos estamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día, una buena noche, una buena tarde.